Qué difícil se hace en ocasiones, sobre todo para nosotras las mujeres, aceptar que puede haber un llamado sobre nuestras vidas que nos está dirigiendo a liderar en diversas áreas, en el ámbito eclesiástico, en el ámbito social o quizás inclusive en el ámbito profesional. ¿Te ha ocurrido que otras personas te dicen, ay, ¿por qué tú no te encargas de o tú debes liderar tal cosa? Pero ese título de líder como que a ti no te acaba de cuadrar. Pues en este vídeo nos hacemos la pregunta, ¿puede Dios estarte llamando a ser líder? Y te vamos a dar 5 señales que no puedes seguir ignorando. ¿Estás lista? Pues comencemos. Este es tu momento. Activa tu voz y vive con propósito. Te puedo decir por experiencia personal y muy íntima y vulnerable, que a veces ese título de líder como que choca cuando lo utilizan refiriéndose a uno misma. Uno ve el liderazgo en los demás y uno a veces lo admira e inclusive dice cosas como, ay, si yo pudiera hacer lo que fulanita hace, o si yo pudiera ser tan articulada como fulanita cuando ella habla, o si yo pudiera sonar igual que esta persona que yo tanto admiro cuando me paro delante de un grupo de personas. Pero, pero, yo estoy convencida de que a casi todas nosotras, y de nuevo, no digo todas porque no me gustan los absolutos, pero casi todas nosotras, el Señor nos ha dado unas habilidades, unos talentos, unos conocimientos muy específicos a nosotras. Y Él quiere que nosotras utilicemos esos talentos, habilidades, esas experiencias que hemos vivido para servir y ayudar a otros en un aspecto de ser líder, en un ámbito en el cual lideramos y en el cual ayudamos a otros. Pero sé que es difícil a veces. En ocasiones no es ni siquiera que no entendamos que tenemos el potencial de ser líderes. Lo que sucede es que nos metemos entre ceja y ceja, nos convencemos nosotras mismas de que solamente podemos liderar en ciertas áreas o en ciertos ámbitos. Pero ignoramos o tratamos de silenciar esta voz que nos dice que debemos liderar en este otro ámbito específico. En mi caso en particular, yo nunca tuve problemas sabiendo que yo podía liderar a otros y no lo digo por arrogancia, lo digo porque, pues, como te he dicho en muchas ocasiones, siempre he sido un poquito presentadita y nunca le he tenido en realidad miedo a asumir responsabilidad de ciertas cosas. Pero por muchos años me decían que yo debía liderar mujeres o que yo debía ayudar a otras damas y había algo en mí que se resistía a esa idea y por años yo trataba de liderar matrimonios, trataba de liderar adolescentes, trataba de liderar otras áreas, cualquier cosa, menos entender que mi llamado era ayudar a otras mujeres a encontrar su espacio, a asumir el liderazgo que está dentro de ellas y a activar sus voces para poder comunicar con el poder que Dios había puesto en su corazón. No fue hasta tanto. Pasé muchos trabajos y recibí muchas cachetadas que por fin me rendí y entendí que mi llamado era a servir a personas como tú, a personas que saben que hay algo dentro de ellas que debe salir a la luz, que hay algo dentro de ellas que debe ser utilizado para ayudar a otras, que debe ser puesto en espacios de liderazgo, pero que por alguna razón no entendían cómo llegar a ese nivel, no sabían cómo activar su voz, cómo salir del silencio y cómo crear ese impacto. Cuando por fin lo entendí, entonces pude encontrar un espacio en el cual desenvolverme que me ayuda a sentir que vivo en propósito, que me ayuda a sentir que las cosas que hago tienen razón de ser y que me ayuda a sentir la satisfacción y el gozo que llega de ver cuando otras personas crecen y llegan a otros niveles gracias a que por fin pude salirme de mi propio camino y caminar en pos a mi propósito.
Pues hoy te voy a compartir 5 señales claras que no debemos ignorar y que nos apuntan a que hay algo más que Dios quiere hacer con nosotras, que hay un llamado en nuestras vidas que no podemos seguir ignorando y que nos va a llevar a vivir con propósito y a poder ser de impacto positivo en las vidas de otras personas. Vamos entonces a las señales. La primera es que sientes una inquietud o una desatisfacción en tu interior, aun cuando estás en tu zona de comodidad o en tu zona de confort. ¿A qué yo me refiero con esto? Todas tenemos unas áreas en las que sabemos que nos podemos desenvolver con más facilidad y en las cuales se nos hace mucho más sencillo asumir posiciones de responsabilidad o liderazgo porque nos sentimos cómodas en esos espacios. Por ejemplo, para mí, ser maestra en el salón de clase es un área de comodidad. No es que siempre sea fácil, pero generalmente yo sé lo que debo hacer. No tengo problema asumiendo el liderazgo y la responsabilidad en esos espacios. Y usualmente, cuando estoy en esos espacios, puedo hacer las cosas bien. No tengo que luchar para que las cosas salgan más o menos de la manera deseada. Pero cuando yo operaba solamente en ese espacio y me conformaba con estar solamente ahí, había una sensación de satisfacción enorme. Yo le llamo a esta sensación la desatisfacción santa, porque no es que tú no estés agradecida de donde estás y no es que tú no veas que hay algo que tú puedes contribuir en ese espacio. Es que aún en esos momentos donde sabes que estás contribuyendo, donde estás dando el todo de ti, sigue habiendo esta sensación de tiene que haber algo más. Sigue habiendo este sentir en ti de que estás fallando de alguna manera y de que hay otro nivel al que puedes llegar si tan solo te permites salir de ese espacio que es tan cómodo y tan familiar. Entonces, si tú puedes identificar que cuando tú estás haciendo lo que siempre haces, que cuando tú estás, sí, quizás dando lo mejor de ti, pero es lo mismo día tras día tras día, y en lugar de sentir paz, en lugar de sentir comodidad, en lugar de sentir que esto es donde yo debo estar, lo que sientes es este hormigueo en ti que te dice, no, esto no es, que te dice, tiene que haber algo más, que te hace preguntarte, ¿es esto todo lo que hay? Entonces, esta es señal de que debes ir delante del Señor y preguntarle, Señor, ¿me estás llamando a algo nuevo? Señor, hay algo más fuera de lo que estoy haciendo y debes escuchar esa sensación y ese llamado y la respuesta que recibas a esa oración. La segunda sumamente importante señal es que otros ven en ti algo que tú no puedes ver. Y no estoy hablando de que casualmente alguien menciona, mira, nunca has pensado que quizás, o que casualmente alguien que no te conoce hace una observación que suena como que está en la estratosfera por allá, como que de verdad demostraron que no te conocen. Estoy hablando de que personas que sí te conocen, personas que están en tu entorno y personas que tú confías en ellas y que sabes que tienen cierto nivel de sabiduría y de discernimiento, te repiten comentarios similares, te repiten invitaciones o cuestionamientos o observaciones que te hacen ver que ellos están observando algo en ti que quizás tú nunca lo habías pensado ni lo habías internalizado. Si tú puedes pensar en al menos 3 o 4 personas que caen en la descripción que acabamos de dar, ¿no? Que son personas que tú confías en ellas que te conocen y te comentan algo similar, entonces quizás es momento de prestar atención a esos patrones y dejar de resistir la posibilidad de que esto puede estarte apuntando a un llamado que el Señor tiene sobre ti. La tercera señal a mí me encanta porque era la más evidente en mí y es que tienes un mensaje, algo que compartir que parece que te quema por dentro. ¿A qué me refiero? Hay temas que cuando comenzamos a hablar sobre ellos, que cuando surge una conversación o una discusión al respecto, no podemos evitar
dar nuestros 2 centavos, compartir nuestro pensamiento. Y una vez comenzamos a hablar sobre esto, se nos hace difícil detenernos. No es algo que tengamos que investigar, no es algo que tengamos que estudiar, no es algo que tengamos que analizar o pensar muy profundamente, porque es algo que está en nuestro ADN, es algo que siempre nos llama la atención y que sin tener motivos específicos lo hemos ya estudiado, analizado y pensado, y tenemos una convicción real de cómo debemos proceder en términos a este tema, o qué cosas verdaderamente hacen sentido con respecto a este tema, y qué cosas ocurren allá afuera que nos hacen pensar que la gente no entiende verdaderamente lo que conlleva este tema. Si tú puedes identificar al menos una o dos cosas que cuando surge el tema, tú tienes que brincar a mencionarlo, o que cuando te surge la oportunidad de hablar sobre esto con amistades, con familiares, con gente de la iglesia, te llena y tú lo sientes burbujear por dentro y es algo que no lo puedes contener. Esto es una señal muy importante de que hay algo en ti que el Señor te está llamando a compartir y a comunicar. La cuarta señal entonces es que surgen oportunidades para tú utilizar esta información, estos talentos, estos deseos, pero tú misma te detienes o permites que el miedo te paralice. Puede ser que te hayan hecho la invitación de tú hablar en un estudio bíblico en la iglesia y de primera intención te emocionaste y luego pensaste, ay no, yo no puedo. Y llamaste y dijiste, no, mira, pensándolo bien, o puede ser que estabas en medio de una conversación y sentías que debías añadir, que debías compartir, que debías decir y tú misma te detuviste. O puede ser que hayas recibido de alguien una invitación formal a ser parte de un panel, a dar una charla en una presentación, a quizás inclusive escribir un capítulo para un libro, pero en tu adentro tú pensaste, no, yo no tengo nada que ofrecer aquí. ¿Qué voy a decir yo? ¿Quién me va a escuchar a mí? Pero de primera intención, cuando te invitaron, tú dijiste, ¡ah, qué emoción! Y después fue el miedo el que te detuvo. Si has tenido experiencias en las que se han abierto oportunidades para tú compartir sobre este tema, pero permitiste que cualquier cosa interna o externa te detuviera, esta es una señal de que hay un llamado sobre ti, sobre todo si ha ocurrido en más de una ocasión. Te invito a que examines qué fue exactamente lo que te detuvo y si fue algo relacionado con miedo o con convencerte de que no eres suficiente, entonces vuelve a los pies del Señor y pregúntale, Señor, ¿fui yo la que me interpuse en esto o fuiste tú el que cerraste la puerta? Pídele claridad y pídele que te ayude a discernir si esto es una verdadera señal de que debes trabajar en este espacio y de que ahí está tu llamado. Y finalmente, la quinta señal es que sientes que hay algo más para tu vida. Y hablé un poquito de esto cuando estaba hablando de la inquietud en la primera clave, pero en la primera señal, pero esto va más allá. No sé si te ha ocurrido, y si te ha ocurrido, esta es parte de la señal, que comienzas tu día con un suspiro de, Señor, de nuevo, aquí voy otra vez. Señor, darme la fortaleza para hacer esto una vez más. Y terminas el día diciendo, bueno, ya lo hice, mañana otra vez. Es un día tras de otro, el mismo ciclo. Y te preguntas, ¿es esto todo lo que hay? ¿Va a ser mi vida verdaderamente una sucesión de esto mismo ocurriendo vez tras vez tras vez, sin variación, sin sentir que estoy contribuyendo nada, sin sentir que estoy verdaderamente utilizando todo lo que hay en mí y sintiendo que hay algo que está listo por reventar, pero que no le encuentro salida? Si esa es tu sensación, lo primero que te voy a decir es que así no fue que Dios diseñó la vida. Él no diseñó nuestras vidas y nuestros días para que fueran una sucesión de rutinas que se sienten vacías. Dios no diseñó nuestra vida para que fuera una monotonía de hacer lo mismo vez tras vez tras vez. De modo que ya ahí a la soltá,
como decimos en buen puertorriqueño, ahí hay algo que debemos examinar si eso es lo que estamos sintiendo o si esa es la manera en la que estamos viviendo. Pero más allá de eso, si cuando tú piensas, esto es todo lo que hay, en alguna parte en tu cerebrito hay un sueño que es distinto, hay una idea de cómo esto podría cambiar o hay una sensación de lo que debería estar tomando el lugar de esos espacios rutinarios, entonces te invito a que dejes de ignorar esas imágenes, esos sueños y esas señales, que los traigas a los pies del maestro y le preguntes, Señor, este es el llamado al que tú me estás dirigiendo. Esto es lo que yo debo explorar y comenzar a hacer, y que no permitas que el miedo ni la duda te cieguen y te hagan sorda a lo que el Señor te está diciendo en respuesta a esas preguntas. Para resumir, nuestras 5 señales que debemos dejar de ignorar para ver si el Señor nos está llamando a algo más. Primero, sientes una desatisfacción o una inquietud constante aun cuando estás en tu zona de comodidad o confort. Segundo, otros ven y te comunican que ven en ti algo que tú misma no ves en ti. Tercero, tienes un mensaje o un tema que te quema por dentro, que está burbujeando, listo para explotar y salir. Cuarto, las oportunidades aparecen y se presentan para tú compartir sobre esto, pero permites que el miedo te paralice o que otras cosas te detengan. Y quinto, sientes que tiene que haber algo más para tu vida, aunque aún no puedas identificar lo que es. Si estas señales las estás identificando, al menos 2 o 3 de ellas, es momento de que dejes de ignorar el llamado que Dios está poniendo en tu corazón, de que dejes de silenciar o rechazar estas señales y lo que te están diciendo, y que te abras a la posibilidad de que el Señor te está llamando a algo más allá, a algo nuevo, a algo que le va a ser de gloria para Él, de bendición a otras personas y de edificación para ti misma. Y es tiempo de que camines en pos de ese llamado. Y si quieres aún más claridad, te invito a que visites martanit.com/checklist y descargues mi checklist de 7 señales que te van a ayudar a identificar si tu voz está lista para salir del silencio. Espero que esto te haya sido de bendición. Si lo ha sido, compártelo con otras personas en tu ámbito, en tu ambiente, que también sabes que le puede bendecir. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima. Esta ha sido tu mentora Martanit. Nos vemos pronto.